pido es que revisen que todo esté acorde con lo que se les pide, tanto el contexto, la problemática y lo que viene a ser en la justificación acorde a lo que se les pide. Pero a ver, creo que tenemos algunos minutos, voy a intentar revisar rápido. Proceso sostenible, producción. Ese Raman et al, si está citando tipo IEEE en uno, en este sentido, estudios subrayan que la integración, ya no coloques Raman et al, ni tampoco los otros autores de esa forma. ¿Por qué? Porque estamos citando, no puedes combinar APA con lo que viene a ser IEEE, ¿ya? Sí. Entonces, en este sentido, un estudio subraya que la integración, porque es en singular, no es plural. Entonces, un estudio subraya que la integración de uvas con inteligencia favorece decisiones más rápidas y de uva. Ya, bueno, estoy leyendo muy rápido. Con inteligencia favorece las decisiones, pues, mientras que en otro estudio se destaca que su conexión con sistemas IoT, entonces quítale esos apellidos que está de más. Podemos bajar, por ejemplo, disminuye los riesgos. Ya te diría, ¿no? ¿Qué riesgos coloca? ¿Qué tipo de riesgos? Ahora, si me estás hablando, ¿cuánto es? Algunos datos que puedas tener, por ejemplo, a ver, mira, en el contexto tienes que ver todos los estudios que se han podido llevar a cabo del tema, qué es lo que los estudios, qué es lo que se ha investigado. En la parte de problemática tienes que situarte y decir cuál es la problemática, cuál. De repente, ¿no? Que la protección de cultivos o de repente las fumigaciones son más eficaces, no sé. Pero ahí, ¿no? Por ejemplo, disminuyen los riesgos. ¿Qué tipo de riesgos? Ahora, en cuanto disminuye, de repente ya tienes algún dato, no de tu revisión, ojo, no de los estudios que hayas, ¿cuántos estudios tenías para tu revisión? 20. Ya, no de los 20, nada, no me toques a los 20 acá, sino otros estudios que te puedan dar estadísticas. Y dices, que de repente llegaban a este porcentaje y dices ahí, ¿no? Ahora, resalta que los sistemas electrostáticos permiten una pulverización más precisa. Ok, está bien eso, se plantean el uso de ya. Y dime cuál es el problema con ello y cuál es la situación ideal, la situación que se tendría que desear, ¿no? En este caso. Que de repente esté más masificado el uso de drones, pero que de repente no está masificado por los costos, un poco como para ir ya también hilando para lo que viene a ser la justificación. Y desde la justificación cites, ¿no? ¿Cuál es la importancia? Aquí dices, continúa enfrentando múltiples, a ver, vamos a leer ese párrafo, creo que es más con la problemática. Continúa enfrentando múltiples obstáculos que dificultan su consolidación como una tecnología. Ya, cuando te refieres a múltiples obstáculos, ¿cuáles son estos obstáculos? ¿Ya, José? Entonces, es importante señalar, ¿no? Que cuáles son los obstáculos. El escenario actual refleja, mira, justamente estás diciendo, ¿no? Limitaciones técnicas, económicas. ¿Por qué? Porque de repente, ¿a cuánto puede ascender el uso de estos? Búscate esos datos que te permiten entrar y resaltar esa parte. Y cuando tú presentas datos de ese tipo, ya de por sí justificas, sin necesidad de llegar a la justificación, ya estás dando la importancia del tema. Y en la justificación decir, ¿no? ¿Por qué es importante el tema? Porque de repente esto nos va a permitir optimizar algo, cuál es la importancia económica, social, científica, o lo que pueda sustentar, y por qué es importante hacer una revisión sistemática de ello, ¿no? De repente es justo lo que colocas, ¿no? Ofrecer una visión panorámica que permita comprender el estado actual de la tecnología y oriente. Eso estaría bien. Pero nuevamente, quítame esos apellidos porque se ve un poco redundante. No sé, los apellidos. Sí, sí. Ya, cuando se cita en IEEE no se usa apellidos. Ya. Por lo tanto, el objetivo general de la investigación es analizar sistemáticamente la literatura científica sobre el uso de drones agrícolas en la automatización del proceso con el fin de identificar avances vacíos de conocimiento, limitaciones y tendencias que orienten futuras investigaciones.
Ok, identificar avances, pero esto guarda más relación con tu pregunta, Pío. ¿Cuál era tu pregunta, José? A ver, no, creo que dice qué evidencias científicas existen sobre cómo impactan. Ok, es eficiencia, reducción de costos, eso también tendría que estar en tu objetivo. Más allá, a ver, sube por favor a donde está tu objetivo en la introducción. Ya, acá dice la automatización de procesos vacíos en el conocimiento, limitaciones sobre el uso de drones agrícolas en la automatización de procesos agroindustriales con el fin de identificar la eficiencia, porque primero tenemos que centrarnos en la eficiencia, o sea, lo que quieres es ver cuán eficientes son, porque es lo que has revisado. Entonces ahí tendrías que hilar un poquito más de la mano con tu pregunta general, Pío. ¿Ya? Ya, docente. Alineado con este propósito, el documento se organiza de la siguiente manera. La sección 2 presenta la metodología empleada para la detallando las fuentes consultadas, los criterios de selección aplicados. La sección 3 expone los resultados obtenidos a partir de un análisis de las aplicaciones de drones con los procesos agroindustriales y la eficiencia reportada a la partir de ahí. La sección 4 desarrolla la discusión de los hallazgos, contrastando. Ok, ya, eso estaría. ¿Ya? Tienes que mejorar un poquito esa introducción. La introducción. Vamos a la parte, vamos a la parte de discusión, conclusiones, por favor. Acá. En este estudio de revisión, los resultados evidenciaron que el uso de drones aumentaría precisión del 90%. Ahora, cuando dices el estudio, los resultados evidencian que el uso de drones un 90%, ¿te lo dicen todos los estudios o hay estudios que te dicen menos cantidad? Ya, ¿qué pasa? Que hay estudios que te pueden decir, no, hay estudios que te pueden decir que es el 50, hay estudios que te pueden decir el 90, entonces cabe resaltar que deben ir ambos, pero si te dicen, ¿no?, la precisión que supera el 90%, todos los estudios no te dicen exactamente 90, o es que tú estás sacando un promedio. Es un promedio. De repente, no puedes sacar un promedio. Yo te sugeriría que coloques un rango que va desde el tanto al tanto por ciento. Ves cuál es el mínimo, ves cuál es el máximo y lo pones en términos de rango. ¿Ya? Porque no estás haciendo análisis como para sacar promedios y todo ello, para no caer en eso. ¿Por qué? Porque la discusión es como que todos los estudios te están arrojando que justamente sale el 90%. Y en esta parte se trata de comparar. Entonces, si tú dices que va en un rango, entonces se entiende que hay estudios que te pueden reportar de repente un 90% y hay estudios que te pueden reportar un 96%. Y pues en rango. Entonces tú ya más o menos vas a entender ello. ¿Ya? ¿Sigo avanzando? Ahí nomás, espera un momentito. La persistencia de errores. Bueno, esas partes están mejor. Solamente al inicio, que sí te sugeriría que no lo uses en rango. También se encontró que la utilización de drones contribuye a mejorar la eficiencia operativa y la sostenibilidad. Ok, la eficiencia operativa en cuanto, de repente quizás colocar eso. En contraste con técnicas convencionales de expresión donde podemos subir hasta el inicio de la columna. Eso es un informe tiende general sobre aplicación de los estudios al reporte de la adopción de mecanismos. Ya. Quizás hay que resaltar más un poquito, porque la conclusión, la discusión suele ser más extensa que la conclusión. Y ya les decía que una buena discusión va más allá de media, va más o menos en una extensión de una hoja. Que de repente empieces ahí donde estás y termines la otra columna, estaría mejor. Ampliarlo un poquito. Entonces,
Sí, ampliar un poquito. Recuerda que tienes que colocar también limitaciones de los estudios, tienes que colocar propuestas para futuro, qué es lo que podrías encontrar. Y sobre todo, como te digo, si colocas rangos, citas más, porque así te sustentar en citas, el especificar el por qué, entonces ahí te permite ampliar un poquito más la información. Y en la parte de la conclusión, vamos a revisarlo. Los métodos tienen transcripción. Bueno, creo que empieza mejor con esta revisión sistemática. Se analizó el uso de drones en actividades agrícolas orientadas al monitoreo y corporación. Va. Mira, te doy la clave. Me parece que lo de rojo lo has colocado, pero todavía te falta añadir, porque me parece que desde lo que empieza en negrita tiene como más... Sí, es más claro. Sí, ¿ya? En la parte de la introducción, de la conclusión, les mostré un ejemplo en clase que es uno de los ejemplos más bonitos que pueden tener para la conclusión, que te muestra de repente primeramente el objetivo muy breve a veces, o casi imperceptible, y te comienza diciendo, ¿no? ¿Cuál era tu pregunta de P? De repente mi pregunta de P era determinar el tipo de, cuáles son los, de repente el tipo de drones más frecuentes, ¿no? Que se usan. Me acerco a mi pregunta. Claro, te respondes muy brevemente a la P de problema, respondes muy brevemente a la... Por ejemplo, mi pregunta es... El dato más importante o el principal. Por decir, mi pregunta es esta, ¿cuáles son las principales limitaciones de los procesos? ¿Cuáles son las principales limitaciones? Sí, tradicionales que justifican. Tu conclusión empezaría, ¿no? Con que se encontró que la principal limitación fue tal. Y luego la I de intervención. ¿Qué es la I de intervención? Ya. ¿Cuál es la pregunta de intervención? La pregunta, ahí está, regreso. Sí. Regresar. Ya te pasaste. Sí. Acá está. No. ¿Qué aplicaciones de drones? ¿Qué aplicaciones? Ya, entonces además se ha encontrado que las aplicaciones de drones agrícolas que se han implementado en procesos de monitoreo de publicación son tales, pero solamente mencionándolas, lo más breve posible, ¿no? Y se ve además de que la mejora de la eficiencia operativa, y ya te centras en presentar de repente algún dato de tipo cuantitativo en cuanto es la eficiencia, de repente en un 90%, reduce los costos en un 50%, y tienes algún dato cuantitativo que se avalen los resultados, bastante breve, y das respuesta a esas preguntas. ¿De acuerdo? Claro, mejor como usted me está tratando de explicar que las 5 preguntas las respondo en mis conclusiones, o sea, dándole una conclusión general. No las 5, no necesariamente las 5, a veces está más relacionado con con PIO. Claro. Con la P de problema, la I de intervención y la O de resultado. Claro. ¿Ya? Para que tenga un poquito más de concordancia, ¿no? Sí, ajá. Entonces, mira el ejemplo, porque tiene un ejemplo que en clase les mostré la diapositiva, y les dije, este es el ejemplo más bonito que pueden tener para la conclusión, porque aquí justamente se establece, ¿no? La P del problema, la I de intervención, se centra en la O de resultados, que le da mayor estructura y cierran con una leve propuesta para futuro. Entonces queda bonito esa conclusión. Y recuerden que la conclusión es lo último que va a leer el lector y con lo que se va a quedar. Entonces, qué bonita forma de cerrar una conclusión, de repente presentando los datos en cuanto es la eficiencia operativa, que justamente dices, ¿no? Del uso de drones. Entonces, si tienes un dato cuantitativo, también lo puedes colocar. Mira, pues me muestra una eficiencia operativa de repente 90 a 96%, tienes los datos y lo precisas. Con eso va cerrando, ¿ya? Ya, docente. Ya, José, entonces esas serían las mejoras para tu trabajo y para que las puedas presentar el día lunes. Ya, docente, otra consulta. Usted dijo o entendí mal que este
título se El va a título es corregir? tentativo, pero lo vamos a modificar. El lunes les doy las pautas para que tomen en cuenta ello. Ah, ya. O sea, tiene que quedar un poquito más, digamos, más pequeño, más... No suele exceder más allá de 15 palabras, suele ser un título interesante, que diga que es una revisión sistemática de literatura. Igual, el día lunes no te preocupes, todavía con el título no te asustes. Y el día de Lo las, vamos a ver el y día el día de las el exposiciones, martes mejor. y el día de las exposiciones son con diapositivas, docente. Sí, el día martes de la siguiente semana les voy a dar todas las pautas para la exposición, para lo que viene a ser ya las pautas finales de todo. Ya, docente, con eso estaríamos terminando, ¿correcto? Sí, el día viernes que sigue haría el sorteo para ver quiénes exponen el martes, quiénes exponen el día viernes, pero eso sí, todos les presentan el trabajo final Ya. de la semana 16. Ya, docente, muchas gracias. Gracias por Ya, chicos, el feedback. Gracias. bonito fin de semana. Gracias.